Capítulo 15. Primero ora, después sigue orando. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Hechos 12:5. El rey Herodes sufría de una obsesión por la popularidad equiparable a la de Hitler. Asesinó al apóstol Santiago para tratar de congraciarse con el populacho. La ejecución hizo subir su índice de popularidad, así que encarceló a Pedro y decidió decapitarlo en el aniversario de la muerte de Jesús. ¿Quieres un poco de sal en la herida? Puso al apóstol bajo la estrecha vigilancia de 16 soldados de operaciones especiales y les dijo burlonamente: «Si escapa, vosotros moriréis». Control de calidad al estilo de Herodes. Ataron a Pedro con cadenas y le encerraron detrás de 3 puertas, en lo más hondo de la prisión. ¿Y qué podía hacer la iglesia al respecto? Para la humilde comunidad, el problema del encarcelamiento de Pedro era tan grande como Goliat. No tenían recursos, ningún tipo de influencia ni favores políticos que cobrarse. No tenían nada más que preguntas empapadas en miedo. ¿Quién será el siguiente? Primero fue Santiago, ahora Pedro. ¿Es que Herodes va a purgar a todo el liderazgo de la iglesia? La iglesia aún se enfrenta a sus Goliats: el hambre en el mundo, los escándalos del clero, cristianos mezquinos, oficiales corruptos, dictadores desalmados y con cerebro de mosquito. Que Pedro esté en la prisión es solo el primer punto de una larga lista de retos demasiado grandes para la iglesia. Así que nuestros antecesores de Jerusalén nos dejaron una estrategia. Cuando el problema es más grande que nosotros, oremos. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Hechos 12:5. No organizaron un piquete delante de la prisión, ni hicieron peticiones al gobierno, ni protestaron ante el arresto, ni prepararon el funeral para Pedro. Oraron como si la oración fuera su única esperanza, y de hecho así era. Oraron constante y fervientemente. Uno de nuestros líderes de la iglesia en Brasil me enseñó algo acerca de la oración ferviente. Encontró a Cristo en un centro de rehabilitación en el que estuvo durante 1 año. Su terapia incluía 3 sesiones diarias de oración de 1 hora de duración cada una. No era obligatorio que los pacientes orasen, pero sí lo era que asistieran a la reunión. Docenas de drogadictos en recuperación pasaban 60 minutos ininterrumpidos de rodillas. Yo expresé mi asombro y tuve que confesar que mis oraciones eran cortas y ceremoniosas. Él me invitó, qué atrevido, a encontrarnos para orar. Lo hice al día siguiente. Nos arrodillamos en el suelo de hormigón del auditorio de nuestra pequeña iglesia y empezamos a hablar con Dios. No cambia eso. Yo hablaba, él lloraba, gemía, suplicaba, lisonjeaba y rogaba. Aporreó el suelo con sus puños, alzó un puño hacia el cielo, confesó y reconfesó cada pecado. Recitó todas las promesas de la Biblia, como si Dios necesitase que se las recordaran. Oraba como Moisés. Cuando Dios decidió destruir a los israelitas por asuntos del becerro de oro, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? ¿Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo». Éxodo 32, 11 al 13. El Moisés del monte Sinaí no está tranquilo y en silencio, con los brazos cruzados y una expresión serena. Está sobre su rostro y al cabo de 1 minuto está frente a frente con Dios. Está sobre sus rodillas, apuntando con su dedo, alzando las manos, derramando lágrimas, retorciendo su ropa, luchando como Jacob en Jaboc por las vidas de su gente. Y Dios le oyó. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Versículo 14. Nuestras apasionadas oraciones conmueven el corazón de Dios. La oración ferviente de una persona justa es muy eficaz. Santiago 5:6. La oración no cambia la naturaleza de Dios. El que es, nunca será alterado. La oración, sin embargo, impacta en el fluir de la historia. Dios ha conectado este mundo al poder, pero nos pide a nosotros que apretemos el interruptor. Y eso es justo lo que hizo la iglesia de Jerusalén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas,
y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Hechos 12:5-8. El apóstol, que una vez se preguntó cómo Cristo podía dormir en medio de una tormenta, ahora echaba una cabezadita. Vamos a darle a esta escena el humor que se merece. Un ángel desciende del cielo a la tierra. Solo Dios sabe con cuántos demonios tuvo que vérselas en el camino. Navega por las calles de Jerusalén hasta que llega a la prisión de Herodes. Pasa a través de los 3 juegos de puertas de hierro y un pelotón de soldados hasta que se pone delante de Pedro. Hay una explosión de resplandor como el sol de verano en el valle de la muerte. Pero Pedro no se despierta hasta que el ángel le llama. El viejo pescador está soñando con las lubinas del mar de Galilea. «Pedro». No hay respuesta. «¡Pedro! Shh. ¡Pedro!». Los ángeles dan codazos o le dan un aletazo a la gente. En cualquier caso, los grilletes resuenan en el suelo. El ángel tiene que recordarle a Pedro, que está adormilado, cómo ponerse la ropa de nuevo. Primero tus sandalias, ahora tu manto. Las puertas se van abriendo sucesivamente, y en algún punto de la avenida que va a la casa de María, Pedro se da cuenta de que no está soñando. El ángel le señala la dirección correcta y se va, murmurando algo sobre llevar una trompeta la próxima vez. Lógicamente asombrado, Pedro camina hacia la casa de María. Precisamente a esa hora tiene lugar en su casa una reunión de oración en su honor. Sus amigos se apretujan en el lugar y llenan la casa con ferviente intercesión. Pedro seguramente sonríe cuando oye sus oraciones. Llama a la puerta. La sierva contesta y en vez de abrir, corre de vuelta al círculo de oración y anuncia: «Pedro está a la puerta», exclamó. «Estás loca», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: «Debe ser su ángel», versículos 14 y 15. Debo confesar que es un alivio leer esto. Incluso los primeros cristianos luchaban con la idea de si Dios escucharía sus oraciones. Aun cuando la respuesta a su oración llamó a la puerta, dudaron. Nosotros aún lo hacemos. La mayoría de personas tienen luchas con el tema de la oración. Nos olvidamos de orar y cuando nos acordamos, lo hacemos apresuradamente mediante oraciones con palabras huecas. Nuestras mentes se dispersan, nuestros pensamientos se desparraman como un nido de codornices. ¿Por qué nos pasa esto? La oración requiere de un esfuerzo mínimo. No es necesario un sitio concreto. No hay que vestir ninguna ropa en particular. No se estipula tener un título o un despacho, pero puedes llegar a pensar que es algo tan difícil como intentar atrapar una serpiente escurridiza. Hablando de serpientes, Satanás busca interrumpir nuestras oraciones. En la batalla con la oración, no toda la culpa es nuestra. El diablo conoce las historias, fue testigo del ángel en la celda de Pedro y del renacimiento en Jerusalén. Sabe qué pasa cuando oras, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Satanás no está preocupado cuando Max escribe libros o prepara sermones, pero sus huesudas rodillas tiemblan cuando Max ora. Satanás no tartamudea ni se atranca cuando entras a la iglesia o asistes a las reuniones administrativas. Los demonios no se ponen nerviosos porque leas este libro, pero las paredes del infierno se agitan cuando una persona de corazón sincero y fe verdadera dice: «Oh Dios, cuán grande eres». Satanás nos aleja a ti y a mí de la oración, intenta ponerse entre nosotros y Dios, pero huye corriendo como un perro asustado cuando seguimos hacia adelante. Así que vamos a hacerlo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:7-8. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Salmos 145:8. Cuando los hijos de Israel fueron a pelear contra los amalecitas, Moisés eligió el monte que estaba encima del valle donde tenía lugar la batalla para orar. Éxodo 17:8-13. Los israelitas ganaron. Cuando Abraham supo de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, él se quedó de pie frente al Señor.
en vez de salir corriendo para avisar a las ciudades. Génesis 18:22. Los consejeros informaron a Nehemías que Jerusalén estaba en ruinas. Antes de colocar el fundamento de piedra, puso el fundamento de la oración. Nehemías 1:4. Las cartas de Pablo contienen más peticiones de oración que solicitudes de dinero, posesiones o consuelo. Y Jesús, nuestro Jesús, devoto orador. Levantándose temprano para orar. Marcos 1:35. Despidiendo a la gente para orar. Mateo 14:23. Subiendo a un monte para orar. Lucas 9:28. Creando un modelo de oración para enseñarnos a orar. Mateo 6:9-13. Limpiando el templo para que otros pudieran orar. Mateo 21:12-13. Entrando en un jardín para orar. Lucas 22:39-46. Jesús sumergió sus palabras y su obra en oración. Cosas poderosas pasan cuando hacemos lo mismo. Peggy Smith tenía 84 años. Su hermana Christine tenía 82. Los años se habían llevado la vista de la primera y habían hecho encorvar el cuerpo a la segunda. Ninguna de las dos podía salir de casa para asistir a la iglesia. Pero su iglesia las necesitaba. Vivían en la isla de Lewis, cerca de la costa de Escocia. La oscuridad espiritual había tomado su pueblo, Barbas. La congregación estaba perdiendo gente y los jóvenes se burlaban de la fe, hablando de la conversión como de una plaga. En octubre de 1949, el presbiterio de la iglesia Free Church exhortó a sus miembros a orar. ¿Pero qué podían hacer dos hermanas ancianas confinadas en casa? Mucho, decidieron. Convirtieron su chalet en una casa de oración que permaneciera abierta toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada, 2 noches por semana. Le pedían a Dios que tuviera misericordia de su ciudad. Después de varios meses, Peggy le dijo a Christine que Dios le había hablado estas palabras: «Derramaré agua sobre el sedimento e inundaré la tierra seca». Estaba tan segura del mensaje que le pidió con urgencia a su pastor que llevara a cabo un reavivamiento y que invitara al conocido evangelista Duncan Campbell para predicar. El pastor lo hizo, pero Campbell declinó la invitación a regañadientes. Peggy recibió las noticias con confianza. Dios dijo que él vendría y estará aquí en 15 días. Dios cambió la agenda de Campbell y en 2 semanas el encuentro empezó. Durante 5 semanas Duncan Campbell predicó en la parroquia de Barbas. Grandes multitudes se juntaban en los 4 servicios, a las 7 de la tarde, las 10 y la medianoche y las 3 de la madrugada. La influencia de Dios sobre la gente era innegable. Centenares de personas se convirtieron. Los bares de bebidas cerraron por falta de clientes. Las tabernas se vaciaron y la iglesia creció. La isla de Lewis conoció la presencia de Dios, y todo porque 2 mujeres oraron. Así que, primero, vamos a orar. ¿Un viaje para ayudar a los hambrientos? Asegúrate de bañar tu misión en oración. ¿Trabajando para desenredar los nudos de la injusticia? Ora. ¿Cansado de un mundo lleno de racismo y divisiones? Dios también, y Él le encantaría hablarte de ello. Después, sigamos orando. ¿Dios nos pidió que predicáramos sin cesar? ¿O que enseñáramos sin cesar? ¿O que tuviéramos reuniones administrativas sin cesar? ¿O que cantásemos sin cesar? No, pero sí nos dijo, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Declaró Jesús, mi casa será llamada casa de estudio, compañerismo, música, una casa de ostentación, una casa de actividades. No, pero sí dijo, mi casa será llamada casa de oración. Marcos 11:17. Ninguna otra actividad espiritual garantiza tales resultados. Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. El corazón humilde y fervoroso en oración es lo que le mueve. A finales de 1964, los rebeldes comunistas Simba asediaron la ciudad de Bunia en Zaire. Arrestaron y ejecutaron a muchos ciudadanos. Un pastor conocido con el nombre de Sebedayo Idu fue uno de sus víctimas. Le sentenciaron a morir fusilado por un pelotón y le pusieron en la cárcel durante la noche. A la mañana siguiente, él y un gran número de prisioneros fueron metidos en camiones como el ganado y conducidos a una plaza pública para la ejecución. Sin ninguna explicación, el oficial les dijo a los prisioneros que se pusieran en fila y se numerasen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Colocaron a los unos delante del pelotón de fusilamiento,
los 12 fueron devueltos a la prisión. El pastor Zebedayo estaba entre los que fueron perdonados. De vuelta a la celda, los prisioneros pudieron escuchar el ruido de los disparos. El pastor aprovechó el dramático momento para compartir la historia de Jesús y la esperanza del cielo. 8 de los prisioneros entregaron sus vidas a Dios ese día. Para cuando el pastor Idú acabó de compartir, un entusiasmado mensajero llegó a la puerta con una orden de libertad. El pastor había sido arrestado por error y era libre para irse. Dijo adiós a los prisioneros y se apresuró para llegar a su casa, al lado de la capilla. Allí descubrió una multitud de creyentes orando con urgencia por su liberación. Cuando vieron la respuesta a sus oraciones entrar por la puerta, su servicio de oración se convirtió en un servicio de alabanza. El mismo Dios que escuchó las oraciones desde Jerusalén, escuchó las oraciones desde Zaire. Él aún sigue escuchando. ¿Seguimos nosotros orando? No dejéis nunca de orar. Orad siempre y estad atentos a ofrecer vuestras acciones de gracias a Dios. Orad al mismo tiempo por nosotros, pidiéndole a Dios que nos conceda oportunidades de anunciar abiertamente su mensaje, es decir, de proclamar el misterio de Cristo. Colosenses 4:2 y 3. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú creaste todo lo que existe y lo mantienes funcionando mediante tu infinita sabiduría e ilimitado poder. Pero tú me invitas a acercarme a ti en oración, con arrojo y con la expectativa de que me escucharás y me responderás. Enséñame, Señor, a aprovechar este sublime privilegio, especialmente para alcanzar a otros con tu amor. Dame compasión para aquellos que aún tienen que experimentar la plenitud de tu gracia y estimúlame a orar por ellos y por su bienestar, tanto en este mundo como en la eternidad. Señor, llévame a las primeras filas de esta batalla. En nombre de Jesús. Amén.